Hola amigos de anatomía, continuando con macizo facial, hoy vamos a hablar del maxilar inferior o mandíbula. El maxilar inferior es el único hueso que forma parte de la mandíbula inferior del macizo facial. Se compone de un cuerpo y de dos ramas ascendentes. Es importante mencionar que el maxilar inferior forma parte de la articulación temporomandibular. Si empezamos a hablar del cuerpo, este presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Los accidentes anatómicos más importantes de la cara anterior son la sínfisis mentoniana a nivel de la línea media, por debajo de la misma la eminencia mentoniana, a los lados la línea oblicua externa y los agujeros mentonianos, por donde sale el nervio mandibular, rama del nervio dentario inferior. En cuanto a la cara posterior, a nivel de la línea media en el sector inferior, se encuentran las apófisis genisuperiores, que generalmente son dos, y prestan inserción a los músculos geniogloso que forman parte de la lengua. Por debajo tenemos a las apófisis geni-inferiores, que también generalmente son dos, y prestan inserción a los músculos genioideos, que forman parte de los músculos de la región supraoidea y del piso de la cavidad bucal. A los laterales tenemos a la línea miloioidea para la inserción del músculo miloioideo, que también es un músculo de la región supraoidea y es uno de los principales músculos que forma el piso de la cavidad bucal. Por último, podemos reconocer a la fosa submaxilar, donde se ubica la glándula submaxilar. En cuanto a los bordes del cuerpo, el borde superior se relaciona con el reborde alveolar y con la arcada dentaria inferior correspondiente. El borde inferior presenta a las fosas digástricas para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico, uno de los músculos de la región supraoidea. Si comparamos, acá tenemos la inserción del vientre anterior de los músculos digástricos en las fosas digástricas, en el borde inferior del cuerpo mandibular. Este es un preparado anatómico de la región supraoidea y mandibular, donde vemos la inserción distal del vientre anterior de los músculos digástricos en las fosas digástricas en el borde inferior del cuerpo del maxilar inferior. En cuanto a las ramas ascendentes, estas presentan una cara interna y una cara externa. Si empezamos a hablar de la cara externa, el accidente anatómico más importante es la presencia del ángulo mandibular o gonion en la unión entre el cuerpo y la rama ascendente. En la cara externa del gonion se encuentran rugosidades para la inserción distal del músculo macetero, uno de los músculos masticadores. Si vemos este preparado anatómico, esas rugosidades en la cara externa del gonion prestan inserción al macetero. Si comparamos, acá tenemos la inserción distal del músculo macetero y acá vemos directamente cómo el macetero se inserta inferiormente en la cara externa del gonion o ángulo mandibular. En cuanto a la cara interna, vemos la inserción del pterigoideo interno, otro de los músculos masticadores, en la cara medial del gonion mandibular. También tenemos el agujero dentario inferior, por donde se ingresa el conducto dentario inferior, por donde pasa el nervio dentario inferior, rama del nervio maxilar inferior, rama del quinto par. También tenemos a la espina de Spix y el surco miloioideo. En cuanto a los bordes más importantes de las ramas ascendentes, tenemos al borde inferior. La unión entre el borde inferior y el cuerpo mandibular forma el gonion o ángulo mandibular. En la cara externa del gonion se inserta el macetero, como dijimos previamente, y en la cara interna el músculo pterigoideo interno, dos músculos que forman parte de los músculos masticadores. En cuanto al borde superior, en el sector anterior tenemos a la apófisis coronoides, que presta inserción al músculo temporal, otro de los músculos masticadores. Por detrás tenemos al cóndilo mandibular, que presta inserción al pterigoideo externo y forma parte de la articulación temporomandibular. Entre ambos tenemos la escotadura sigmoidea. Si comparamos, acá vemos al cóndilo mandibular en el sector posterior del borde superior de la rama ascendente del maxilar inferior, y acá vemos cómo forma parte de una de las superficies articulares de la articulación temporomandibular, junto con el cóndilo y la cavidad glenoidea del temporal. La articulación temporomandibular es una diartrosis del tipo bicondilia.
Acá podemos reconocer a la apófisis coronoides, que presta inserción a la inserción inferior del músculo temporal. La inserción proximal se encuentra en las líneas temporales en la cara exocranial del hueso parietal. En cuanto al conducto dentario inferior, en él se ingresa a través del agujero dentario inferior. El nervio que ingresa es el nervio dentario inferior, discurre por el conducto dentario inferior, dando los filetes nerviosos para las cavidades alveolares de la hemiarcada correspondiente. En el sector anterior se va a bifurcar en una rama medial que va a inervar a los incisivos y al canino, y una rama externa o lateral, denominada nervio mandibular, que sale por el agujero mentoniano, para inervar las partes blandas de la región correspondiente. Si vemos este preparado anatómico, acá reconocemos al nervio dentario inferior, rama del nervio maxilar inferior, rama del quinto par, al nervio miloioideo, que va a inervar al músculo miloioideo. Acá tenemos al conducto dentario inferior, acá podemos visualizar inclusive al agujero dentario inferior. Acá vemos al nervio dentario inferior dando los filetes nerviosos para las cavidades alveolares correspondientes hacia mi arcada. En el sector anterior, cuando llegue al agujero dentario inferior o al agujero mentoniano, ahí va a bifurcarse en una rama medial y una rama externa denominada nervio mandibular. Acá tenemos al nervio lingual, otra rama del nervio maxilar inferior. Espero les haya servido. Recuerden que anatomía es fácil, no dejen que nadie se la complique. Muchas gracias.